La patria grande es, sin duda, en estos nuevos tiempos, un elemento que ha de tomarse en cuenta cuando se tomen las grandes decisiones geopolíticas. Cuando menos es la posición que tenemos todos aquellos que creemos firmemente en este proyecto. Hay quienes creen que todavía no tenemos la madurez suficiente, la integración que se requiere para ser parte de las decisiones. ¿Hasta qué punto hemos evolucionado en el contexto del nuevo escenario? Para conversar de este y de otros temas nos acompaña Daniel De Vita, hombre dedicado a la música ahí en Argentina, pero sobre todo un youtuber de mucho peso analítico sobre la realidad de la región latinoamericana y del mundo, pero sobre todo un gran y querido amigo. Daniel De Vita, bienvenido otra vez a Prensa Alternativa, un abrazo inmenso a la distancia y mira que ya nos debíamos esta conversa. Dani, gracias por estar con ¿Cómo estás, nosotros. Jota, querido? Bueno, abrazar a través tuyo a todo el pueblo peruano en estos momentos difíciles que venimos siguiendo día a día. Bueno, cuando hablamos de patria grande, de la emancipación de nuestros pueblos, creo que Perú viene siendo un paradigma tremendo, obsesionado el imperialismo con castigar a ese pueblo heroico. Así que por un lado, solidaridad, ¿no? con todas las víctimas de este proceso terrible que están atravesando y también destacar esa hidalguía, ese heroísmo que muchas veces se hablaba de Perú como bueno, siempre Perú en el mismo lugar y fíjate esa lección de dignidad que le están dando al resto del mundo, ¿no? Duro y muy difícil. Y duele, Perú duele. Y en ese contexto de un Perú que duele porque se mueve el tiempo. Hace unos días atrás hablaba con tu paisano, Atilio Borón, a quien yo había entrevistado 10 semanas antes, y él me decía, Jota, hace 10 semanas el planeta no se parece en nada al día de hoy. Estamos en un movimiento tan intenso que casi no reconocemos el planeta en el que vivimos, para cuando menos quienes estamos analizando. ¿En qué vorágines anda el planeta desde tu punto de vista en este momento, Daniel De Vita? Nada, me parece que es algo, bueno, Atilio tiene bibliografía escrita de larga data sobre esto. Es un poco también interesante para aquellos que hace muchísimos años vienen hablando de la multipolaridad, de cómo se iba a terminar reorganizando el poder a nivel planetario, que parecía así como una utopía, como algo muy lejano. Algunos decían, bueno, estos ya son unos trasnochados, son los que vienen profetizando algo que no ocurre, no ocurre, no ocurre, y me parece que estamos en algún punto eh, a ver, en esa bisagra que va a cambiar la historia hacia un estadio que todavía no conocemos bien cuál va a ser, pero naturalmente esto de que se va haciendo cada vez más veloz y vertiginoso el cambio y los cambios geopolíticos tienen que ver con esta reorganización, con la hegemonía que no tenía competencia ni parangón hasta hace algunos años, y empieza ese proceso de declive y empieza a tener que sentarse en una mesa a nivel mundial a dialogar y a ver qué es lo que se va a quedar porque ya no se puede comer todo el pastel porque no tiene con qué. Ese análisis también, por otro lado, es peligroso porque muchas veces lleva a gente, a mi juicio, a confundirse e interpretar los tiempos históricos con los tiempos nuestros biológicos o con tiempos que, qué sé yo, digo, un proceso para que un hegemón caiga y emerjan otros o el mundo tenga que repartirse de otra forma, probablemente sea un proceso de 100 años, ¿no? ¿Viste? Cuando hay gente que me dice, no, el mes que viene se cae el dólar, bueno, no, hay que entender de que estamos en un proceso que es rápido, es veloz, pero también que Roma no se cayó en un solo día, ni se podía andar haciendo sociología del minuto a minuto como estamos tan acostumbrados con la velocidad con la que estamos viviendo. Entonces, con esa cautela, pero también con indicios que son obvios, podemos empezar a analizar un poquito esto, ¿no? Seré un poco yo insidioso, Dani. A ver. La Unión Soviética se cayó un día, literal. Pero ¿y no te parece que hubo muchos indicios previos? O sea, un proceso de apertura, de normalización, abrir el diálogo, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar el otro, y bueno, un día así, ¡pum! Pero fíjate que es el día arbitrario al que se le puso fecha y que todos recordamos, bueno,
A partir de acá cambió la historia. Pero todo eso fue un proceso de declive y también con, algunos, con algunos pasos para atrás que fueron llevando, e incluso si querés lo podemos poner como metáfora de muchas cosas que están pasando en Latinoamérica. ¿Cuántos pasitos para atrás damos que supuestamente eran para tomar impulso y no volver nunca más a tomar la iniciativa? Cierto, cierto ahí. El presidente Vladimir Putin ha dicho, palabras más o menos, un poco latinificando o volviéndolo un poco a la Sudamérica, las expresiones, lo que pasó con el comienzo de lo que él le llama la operación especial fue el disparador para un nuevo mundo. ¿Tú coincides con ese resumen, con esa visión del momento? Absolutamente, absolutamente. Creo que también lo demuestra, porque a ver, tranquilamente un líder mundial desde su perspectiva puede plantear, bueno, este es el puntapié inicial de una nueva etapa y después no pasa nada. Pero nos queda claro que de repente cercenan a todos los medios de comunicación de las principales plataformas que no se alinean al discurso de la OTAN. Vemos a toda la Unión Europea teniendo que ahí entregar su cuota armamentística a Ucrania. Vemos a los Estados Unidos en una especie de letargo errático. Yo no sé si te enteraste que vino la NASA acá a Argentina esta última semana y vino a dar un discurso hablando de extraterrestres. Y vos decís, che, o sea, este mundo no era así hace 10 semanas, como me decía recién. Cosas que rozan lo bizarro, lo absurdo, cortinas de humo por todos lados. Y bueno, naturalmente la evidencia que es cada vez más clara de que no pueden con Rusia, no van a poder con Rusia, están poniendo todos sus esfuerzos, están forzando los presupuestos a más no poder y Rusia sigue de pie porque todavía Rusia entiende que no quiere transformarse en el monstruo que dicen que es. Porque si Rusia quisiera apretar todos los botones que puede apretar Rusia, bueno, esta guerra se hubiera terminado hace rato. El tema es a qué costo en vidas, a qué costo para el medio ambiente, a qué costo también para lo que es la vida de los seres humanos en el planeta Tierra. Y vos fíjate, a mí me llamaba mucho la atención en la última cumbre de la OTAN que se hizo en Lituania, que había un montón de gente en las adyacencias de la reunión, de la cumbre, con banderas que decían Ucrania 33, o sea, para unificar finalmente a Ucrania y a la Unión Europea. Y vos sabés que claramente eso es subirle la escala al conflicto, o sea, básicamente es terminar de hacer que se pudra todo. Entonces vos decís, está muy claro quiénes quieren llevar a la humanidad a una guerra nuclear y quiénes no. Ahora, lo llamativo y lo que a mí me asusta un poquito, si querés, es esta anestesia mediática donde vamos, o sea, vamos con un coche ahí a toda velocidad, se viene un muro, nos la vamos a dar y todos están mirando la ventanilla, ¿viste? Y entonces yo voy a decir, che, nadie se está dando cuenta que estos tipos nos pueden llevar a un holocausto mundial. ¿Qué les pasa? Y después cuando me encuentro algún energúmeno que dice, no, Putin es un invasor ávido de tragarse tierras, ¿viste? Debo decir, nosotros estamos haciendo algo mal, nos está faltando ímpetu, nos está faltando esfuerzo. ¿Por qué no alcanza ante lo empírico de lo que está sucediendo para que la gente lo pueda entender? Entonces, aquí hay un factor en la ecuación que creo que deberíamos ponerle más el reflector y con mayor profundidad. El componente mediático, aquello que en su momento tuvo el control hegemónico y un J y un Danny De Vita eran imposibles, ¿no? Cuando ellos eran dueños, los medios de comunicación neoliberales. Y me has hecho acordar de esto. En Perú tuvimos un vil dictador llamado Fujimori que tenía un asesor llamado Montesinos. El tipo controlaba los medios de comunicación
a su estilo y como le daba la gana, y tenía una fascinación por las vírgenes que lloran. Entonces, cada vez que tenían una sinvergüenzada, pues una marranada que habían hecho de las peores, aparecían los medios de comunicación cubriendo una virgen que lloraba en algún lugar, ¿no? Entonces ahora vemos que ya no son las vírgenes que lloran, sino son los extraterrestres que aparecen en el Congreso de los Estados Unidos. Ahora la NASA está dictando conferencias en Argentina. Mañana será Zelensky, que ha sido abducido, ¿no? Por una nave extraterrestre y que ya no tiene por qué responder por los papeles de Panamá. Se me ocurren, ¿no? Pero por ahí tú percibes que hay esa vertiente, ¿o qué sientes? Tu análisis sobre el tema. No, no, está clarísimo que, diga, a ver, Estados Unidos, si algo que le podemos criticar muchas cosas, pero no han sido improvisados ni erráticos por lo general en sus políticas y sobre todo a la hora de movilizar su aparato de manipulación. Pero estamos viéndolos quizás en una etapa donde ya se parecen a una caricatura de sí mismos, cuando la cortina de humo, vos te acordarás que el tema de los marcianos fue en simultáneo con avistamientos de drones chinos, marcianos, todo mientras se estaba llevando adelante la operación militar, donde había cantidad de cosas que querían esconder. Y sobre todo a mí me parece que lo más peligroso en esto, J, es que el carácter terrorista que está utilizando el ejército de Ucrania y básicamente la OTAN contra Rusia, que como no tienen posibilidades en el campo, van y mandan drones a la cúpula de Moscú, dinamitan un puente donde mueren civiles, hacen volar ferrocarriles. Yo no sé si te enteraste del caso que fue tremendo de un periodista ruso que venía haciendo una crónica de la guerra y le mandaron un regalo, abrió el regalo y explotó una bomba. Digo, eso es terrorismo puro y duro. Este, y es ahí donde digo, bueno, estamos todo el tiempo haciendo encuentros, transmisiones, programas, entrevistas, etcétera. Sabemos que justamente para poder llevar a cabo esto tuvieron que sacar RT y borrarlo del mapa, que Hispan TV lo cierran todo el tiempo, digo, por mencionar algunos medios. El año pasado hackearon el canal de Telesur con casi 2 millones de suscriptores. Digo, sabemos que el ataque es fuerte, pero digo, hay algo, y es lo que me pregunto, hay algo que nos está faltando, hay algo que no estamos encontrando cuando estamos viendo un ejército regular contra un ejército que, ante la impotencia de no poder plasmar ninguna victoria en el campo, tiene que mandar regalos bomba, y que nuestra gente todavía no se entere, que todavía muchos peruanos, muchos argentinos, muchos chilenos, muchos mexicanos, uno lee los comentarios y gente diciendo, no, pero Rusia invadió un pobre e indefenso país como Ucrania y ustedes lo están defendiendo. Eh, que bueno, que quizás es más filosófico lo que yo te estoy planteando, pero es decir, es una batalla que podemos ganar a nivel comunicacional. ¿La estamos ganando? Yo creo que no. No. Tampoco creo que hayamos perdido. Ok. Estamos dando la lucha. Exactamente. Sí, sí, coincido contigo. Yo creo que estamos ganando. Es la Me percepción. gusta, me gusta. A ver, contame. A ver, lo que pasa, estamos ganando porque ya tenemos una voz y hemos ganado eso. Antes, hace 6 años atrás era imposible. Este es un milagro de los nuevos tiempos, ¿no? Que Dani y el J se reunieran a conversar, eso era un imposible. Y había mucha gente buscando que le proveyeran noticias o comentario político desde una mirada alternativa. Y no la sabía. Entonces tú agarrabas, ibas al bar de la esquina o al club con los amigos y hablabas y te escuchaban 6 personas, pues, ¿no? Y tú te volvías feliz a tu casa porque habían 6 personas te habían escuchado, ¿no? Y eso no se repetía porque volvías a encontrarte con tus amigos un mes después. Pero ¿cuántas personas ven a Daniel en un mes? ¿Cuántas personas ven al J? Y no somos los únicos. Tú abres el YouTube, es como que alguien alguna vez, ¿no? En YouTube levantas una piedra y salen un montón de youtubers con información alternativa. Y yo percibo que estamos ganando abrumadoramente esta batalla, porque mi percepción es que la juventud ya no ve los medios de comunicación tradicional. Los jóvenes no ven televisión.
Discúlpame, Dani, yo hablo como argentino cada vez que hablo con un argentino. A los 10 minutos ya estoy hablando como argentino. Los jóvenes no ven televisión. Ven, se informan por Instagram, por Facebook, por YouTube, TikTok. Y ahí creo que nosotros tenemos toda la legitimidad. ¿Cuántas visualizaciones tiene, desde mi mirada, ¿no? El canal más puesto del Perú? No tiene ni la cuarta parte de lo que tengo yo. ¿Ya? Y te aseguro que comparamos tu producción con el Clarín y tú te llevas de encuentro el Clarín en tu plataforma. Yo creo que estamos ganando esta batalla de las ideas de la que hablaba Fidel. Es mi punto de vista. ¿No? ¿Será que yo tengo la tendencia de mirar siempre el vaso medio lleno? No sé. No, me gusta este ejercicio, y además que lo podamos plantear y también un poco que saque sus conclusiones aquel que nos está viendo. Vos sabés que Sebastián Salgado, periodista argentino, que es bueno, un amigo de nuestro espacio, él ha cubierto varios conflictos bélicos y estuvo yendo al Donbass en el momento más álgido, si se quiere, y a ver, ha hecho un documental que es magnífico, se llama Tango de Libertad en Lugansk, donde nos muestra de primera mano, y está buenísimo porque todo el mundo nos habla del conflicto, pero el documental no tiene ningún narrador, no tiene ninguna voz en off, son solo los habitantes de ese lugar contando cómo lo viven. Y ahí ya no hay ni línea editorial, ni bajada, es escuchar, si querés escuchar lo que te plantea la gente que sufre y que sufrió durante todos estos casi 9 años a estas hordas terroristas nazis. Y nos causaba un poco de gracia porque Sebastián era el único periodista argentino que había estado en el Donbass, no del lado ucraniano, sino en el Donbass. Entonces se ve que se avivaron los muchachos del grupo Clarín justamente y dijeron, nosotros tenemos que mandar uno. Y mandaron un monigote que es muy conocido acá, que se llama Nelson Castro, y para que te des una idea del nivel de su cobertura, en la previa de su viaje estaban hablando, ¿no?, sobre Putin, hablando pestes de Putin, entonces muestran la foto, ese famoso meme donde está sobre un oso. Entonces este periodista Castro dice, sí, igual no se dejen llevar en esta foto, porque es todo una campaña de marketing del Kremlin, ese oso no es un oso salvaje, está maestrado. Pero lo dijo de verdad, no lo dijo como un chiste, para entender un poco el nivel del periodista que mandaron a cubrir allá. Y era todo un montaje y una puesta en escena donde vos lo veías todos en lugares cerrados, hablando con una persona encapuchada, no tenía ningún sentido, y vos podés cotejarlo con el material que fue a desarrollar Sebastián, y donde sí veías gente de verdad, no veías puestas en escena. Entonces, en ese sentido, probablemente, y es algo que también venimos conversando, de que quizás como nunca antes en la historia muchas personas estén viviendo dos realidades al mismo tiempo. Porque yo estoy seguro que un peruano que ve tu programa y al rato prende la televisión y son dos Perú conviviendo al mismo tiempo, que son dos Perú que no tienen nada que ver. Y acá en Argentina pasa exactamente lo mismo y mucha gente incluso está viendo dos guerras que no se parecen en nada. Me parece que la humanidad incluso tiene el desafío de acá a lo que viene, de cómo conciliar y cómo seguir viviendo en comunidad con personas que están viendo dos dimensiones completamente diferentes o más. Ok, cierto. Tu opinión sobre algunos eventos de este momento. Hace unas horas se están reuniendo en Riad, la capital de Arabia Saudita, diplomáticos de 30 países del planeta, con la finalidad de buscar, de explorar alguna solución al conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Desde el Kremlin han dicho, nosotros no nos oponemos, todo lo que tenga que ver con una conversación de paz, vamos a tomarla en cuenta. Y algo de lo que tú dijiste, el señor Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, no va en calidad de el que toma la batuta y dice tú te paras, tú te sientas, tú levantas la patita. No, va como un invitado más a Riad, país que ha sido históricamente aliado de Estados Unidos y que ahora baila su propio tango. Ha restablecido sus relaciones diplomáticas con Irán, se lleva bien con China, concuerda en la OPEP más o plus con Rusia,
Y dicen, a ver muchachos, ven acá. Incluso han invitado el impresentable de Boric a esta reunión o a algún diplomático, ¿no? Entonces, como que ya no está bueno, está, pero ya no tiene la convocatoria de antes. Es la impresión que tengo, o frente a qué estamos. Bueno, justamente a esto que planteabas vos, que decía Putin, ha cambiado naturalmente el mundo. Vos fijate, aliados históricos de Estados Unidos como Arabia Saudita, que estaba muy clara la diferenciación y prácticamente no había diálogo, hoy por hoy empieza a conversar a través bueno, de este nuevo bloque que se está armando, retomar relaciones con Irán, algo que era absolutamente impensado, enemigos acérrimos, algo que va a terminar, yo creo, seguramente cambiando la relación de pesos y contrapesos en lo que es Medio Oriente sin ningún lugar a duda, no sin, que es lo que a mí me parece que es más genuino, no sin rispideces. El otro día estábamos viendo que Rusia firmó un comunicado que decía muchas cosas, y en ese comunicado largo que firmó entre otros países con Arabia Saudita, se mencionaba algo sobre unas islas que están en pugna, que vos imagínate, en un pliego largo, Rusia dijo, a ver, vamos y lo firmamos, ¿no? Y salió los iraníes enojadísimos porque Rusia había firmado un documento donde en unas islas, que son unos islotes en realidad, no vive gente, pero Irán los defiende por una cuestión de integridad territorial, y que entonces Rusia enseguida salió a pedir perdón y digo, que se armen esos chispazos que te muestran que es real el proceso de integración, porque, viste, cuando es todo perfecto y nadie se queja, es medio raro, viste. Ahora, cuando vemos que ese roce y que ese diálogo y que ese nuevo bloque que se empieza a armar, se arma con sus ciertas tensiones, a mí me da la pauta de que eso es genuino y que eso está ocurriendo en realidad. Y quizás en mi compulsión de ver el vaso medio vacío, te diría que esta merma del poder de los Estados Unidos, que tienen que ir a dialogar en campo enemigo, que tienen que reconocer derrotas, que se tuvieron que ir despavoridos de Afganistán, y toda esta cuestión que es tan auspiciosa para el mundo, nos representa un desafío muy grande, porque cuando la bestia no mira para Oriente, mira para abajo, y bueno, y abajo estamos nosotros. Se mira las uñas y dentro de sus uñas estamos... Sí, No, fíjate que ahora ya no dicen más patio trasero, ahora dicen que somos su vecindario. sí. Primero dijeron que éramos su patio delantero y Bukele les planchó, ¿no? Dijo que no somos patio de nada. Ahora somos su buen vecindario. Sí, pero el buen vecino es otra cosa, ¿no? Me interesa mucho este análisis tuyo y sí, pues me doy cuenta, ¿no? Cuando tú tienes la figura perfecta, es que alguien lo ha armado, ¿no? Cuando ves que todos los canales y medios de comunicación tienen perfectamente el mismo titular, uno dice, alguien les ha dictado el titular. Pero si es que hay alguien que dice A y luego Z y se muestran que hay estas rispideces, por utilizar un término tuyo, sí, pues es un proceso real que está costando y que seguramente va a costar más, pero es real y eso es lo positivo. En eso coincido plenamente contigo. Sin embargo, a esto quiero sumarle algunas preguntas más, si me permites. Bueno, entonces se van a sentar a conversar, cada quien con sus propios pulsos, y surgen ya todos estos escenarios en medio de la posibilidad de una nueva moneda o un nuevo ecosistema económico surgido a través de los BRICS, ¿sí? En el que Argentina, por cierto, parece que podría ser uno de los protagonistas. Si bien la economía argentina ha sido herida de muerte por la brutal y criminal forma de administrar los bienes públicos por parte de Macri, sigue siendo el gran granero del planeta, ¿sí? Y con muchas cosas que decir, y con una presencia cultural inmensa. ¿Cómo ves este BRICS en este escenario, 10 semanas antes, 10 semanas después, en medio de muchas expectativas, pocas nueces, de lento, poco paso, vamos a lo seguro? ¿Qué impresiones tienes? A ver, en el caso de Bukele estaría bueno que en lugar de hacer frases tan altisonantes no le pida plata al Fondo Monetario para aplicar su plan de seguridad. Y yendo a la cuestión que tiene que ver con los BRICS, yo lo veo mucho más lento de lo que nos gustaría. En el caso argentino,
Argentina necesita un milagro en estos 2 meses que nos quedan para evitar la tragedia de que gane lo peorcito de la derecha que tenemos en Argentina, que no va a ganar ni por mérito, ni por intención de voto, ni porque estén haciendo una buena campaña, sino simplemente porque la economía argentina es un asco. Entonces la gente dice 120% de inflación y votar a Frankenstein, va a votar a Frankenstein. 120% de inflación anual y hay que votar a Satanás, va y lo va a votar. Es tan triste y es tan evitable, porque vos decís, si Argentina tuviera de acá al final de la carrera electoral la chance de mejorar un poco las variables económicas, es tan mala la oposición, es tan horrible el programa de la derecha y la gente lo conoce, que la verdad que es una picardía. Ahora bien, vos fíjate, Jota, lo que te decía hace un rato, ¿no? Cuando uno empieza a dar esos pasos para atrás, que los genios de la política y los estrategas nos dicen, no, 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 es para tomar impulso, la política tiene, viste, cuando te explican así, la política tiene avances y retrocesos, entonces hay que entender que estas decisiones se toman porque... Y uno lo mira y dice, bueno, se ve que yo soy un boludo y que todos la entienden perfecta. Llegamos a la recta final de la elección. Sabés que el candidato elegido en Argentina por el Frente de Todos, que ahora se llama Unión por la Patria, es Sergio Massa, que es un hombre que nada, que Julian Assange en los Wikileaks nos lo pintó como un traidor de punta a punta, un hombre que le responde a la Embajada de los Estados Unidos. Ese termina siendo nuestro candidato. Fíjate cuánto más te podés correr a la derecha para tratar de contener a la fiera. Así todo, Así todo, Sergio Massa, ya como candidato, va a negociar con el Fondo Monetario Internacional y básicamente lo que les plantea es desembolsenme dinero porque yo necesito contener el precio actual del dólar, que es horrible. Yo necesito evitar un espiral inflacionario en la época de elecciones. Y el Fondo Monetario, vos fíjate, a Mauricio Macri, en la previa de la elección, ¿te acordás? 2018-2019, le dieron ese préstamo delincuencial de 57 mil millones de dólares. Y perdió la elección. Bueno, Sergio Massa le fue a pedir 7.000, que corresponde por el acuerdo que se firmó con la Argentina. Vos sabés que el fondo le desembolsa dinero a la Argentina, con ese dinero la Argentina les paga y siempre queda una diferencia a favor de la Argentina para, de alguna manera, tratar de contener la presión devaluatoria. Bueno, a Macri le dieron 57 mil millones de dólares. A Sergio Massa, que básicamente hoy por hoy oficia de presidente, digo, Alberto Fernández ocupa una figura más decorativa, le dijeron, estamos de acuerdo, te vamos a dar estos 7 mil millones de dólares, pero te pedimos que nos hagas una especie de devaluación por sector, es decir, no devalúes el tipo de cambio, pero permitile a los que exportan trigo, maíz y soja, exportar con un dólar más competitivo, que eso te encarece la comida. Entonces vos fíjate, 50% de pobres, 120% de inflación, el fondo te pide que encarezcas la comida y le dijeron a Massa, y los 7 mil millones de dólares te los vamos a dar, pero cuando volvamos de las vacaciones, después de las primarias. Entonces, vos fíjate, Roma nunca paga traidores. Fíjate todos los gestos que se le hicieron al fondo. Primero, poner un tipo como Alberto Fernández, que era un tipo que tampoco, es un tipo súper laxo. Estos 4 años de permisivos a más no poder. Ahora poner a Sergio Massa, que es un hombre casi de eso, amigo de Giuliani, decirle, sí, bueno, quieren una devaluación, quieren esto. Bueno, Argentina hizo todo, le movió la colita, ladró, le hizo los pompitos, le hizo ojitos al fondo y le dijeron, sí, sí, los 7 mil millones, pero esperá que volvamos de vacaciones. Con ese desprecio, con esa hazaña y con esa realpolitik, que es cuando el poderoso se impone ante los que se arrastran, el poder te demuestra, a mi juicio, que estamos en un momento donde incluso tomando el ejemplo de lo que está ocurriendo, donde hasta potencias como Rusia, que durante 8 años fueron bastante cautos y moderados para enfrentar un problema, dijeron, bueno, basta, se acabó. ¿Qué es lo que le espera a nuestros países si no se ponen los pantalones? ¿Qué es lo que les espera a nuestros países si pensamos que moviendo la colita vamos a tener relaciones sanas y maduras con los Estados Unidos? Ok, para profundizar en el tema Argentina y para entender más, porque esto nos puede pasar a cualquiera que se le cruce en el camino, ¿sí? A ver, ¿cómo percibe el ciudadano de a pie
esta nueva relación con China que permite una muy pequeña fracción de la economía argentina comenzar a desarrollarla en moneda china? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo lo percibe el ciudadano? Y la segunda es, ¿realmente tiene un impacto o está en un proceso embrionario que puede escalar a otra dimensión? ¿Qué ves tú ahí? A ver, yo creo que lo que percibe la mayoría, y es un poco también lo que percibo yo, que en ese sentido casi no hay grieta, viste que en Argentina todo se interpreta según el prisma ideológico, según qué medio de comunicación. Pero esto de China se ha tomado bastante de la misma forma, que es manotazo de ahogado, que nos muestra realmente el nivel de desesperación que hay. En el gobierno argentino, J, tanto del equipo de Alberto Fernández como ahora el equipo de Sergio Massa, son todos muchachos históricamente pro-norteamericanos. Insisto, no es que lo diga yo, lo dicen los Wikileaks. Eh, y han puesto un equipo económico muy conservador, pero no entiendo yo con ánimos de salir a ajustar a la población, sino en contener y evitar un estallido, ¿me entendés? Entonces digo, la inflación se empezó a disparar. Si eso no lo parás en algún momento, podés caer en una espiral de hiperinflación y el país explota. Entonces, básicamente, pusieron a todos los economistas muy ortodoxos a tratar de contener eso. Ahora bien, no hay gente en esos equipos que sean pro-chinos, que tengan algún tipo de ilusión o romance nostálgico o con alguna esperanza de la multipolaridad. No, es gente que está siendo 100% pragmático, rascaron hasta el fondo de la olla, valga la redundancia, el fondo no desembolsa y tuvieron que ir a China a pedir, por favor, sálvennos de esta. Ahora bien, yo creo, a mí me parece que una cosa que pudiera cambiar la ecuación, que es lo que yo te planteo de acá a estos 2 meses, si el gobierno tuviera un buen indicador para mostrar, si el gobierno tuviera una cosita para mostrarle a la gente, es más, yo creo que un poquito la mayoría de los argentinos están diciendo, dennos algo para no terminar votando a estas bestias, algo, una razón para no terminar votando a estas bestias. Eh, yo creo que algo que podría cambiar un poco la ecuación sería donde China desembolsara la totalidad del préstamo, por más que sean tandas, donde Argentina le paga al Fondo Monetario en yuanes, se lo saca de encima y la deuda la contrae con China. Yo recuerdo lo que decía Perón, que esto no es cuestión de cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Pero ante las opciones que hay, yo creo que China ha dado indicios donde no te pide devaluación, ajuste, no te instala una oficina en tu Ministerio de Economía para decirte lo que tenés que hacer. Yo creo que sería quizás muchísimo más sano de verle a China que de verle al Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo no creo que haya un manifiesto de eso. Hubo una declaración desde China donde dijeron, si el Fondo Monetario no apoya a la Argentina, vamos a apoyarlo nosotros, pero tenía que ver con ese desembolso de ese mes, que como te digo, sí, que te cambia la ecuación durante 30 días, pero eso no va a cambiar la situación estructural. Ahora, hay que ver también si el Fondo Monetario permitiera, por ejemplo, un pago total de la deuda en yuanes. Yo no creo que estén dispuestos a aceptarlo. Ok, complicado. UNASUR, la moneda sur, un Lula que en su momento fue el opositor a la moneda sucre que impulsó en su tiempo el presidente Chávez. Y ahora Lula es el que dice, ahora o nunca, ahora es cuando. Y un Lula que ha ganado mucho espacio en el mundo, recuperó lo que había abandonado Bolsonaro, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, espero no ser grosero con esta similitud, el ejercicio de la geopolítica es como el ejercicio en el vínculo de pareja. Si no estás para ejercer, alguien estarás para hacerlo. ¿Sí? Y es lo que le pasó un poco a Brasil, ¿no? ¿Sí? Un Lula que encuentra el abandono hecho por Bolsonaro, pero que rápidamente vuelve a ganar posiciones y se encuentra con, oye, pero en el 2008 tuvimos la oportunidad. Impresiones sobre esto. No, a ver, obviamente que vemos como muy auspicioso este retorno, que es, a mi juicio, yo no sé cómo lo estás evaluando vos, Jota, pero este es un Lula mucho más, eh,
mucho más valiente, mucho más osado, mucho más veloz que el que yo imaginé que podía llegar a volver a la presidencia. Sabemos que, a ver, eh, lo de Bolsonaro fue tan horrible, tan desprolijo, tan impredecible. Y Bolsonaro fue tan leal con su patrocinador, que es Donald Trump, a diferencia de otros. Por ejemplo, en Argentina, Mauricio Macri llega a la presidencia a UPA de Barack Obama, hizo campaña básicamente Macri por Hillary Clinton. Cuando eso pierde y emerge Trump, automáticamente Mauricio Macri empezó su operativo de lamer las botas que hubieran que lamer para recomponer la relación con Donald Trump. En el caso de Brasil esto no fue así. O sea, Bolsonaro fue un leal, un talibán del trumpismo hasta último momento y prefirió incluso, que es algo bastante interesante, prefirió incluso perder la presidencia a alinearse al nuevo régimen que había ganado en los Estados Unidos con Joe Biden. Bueno, aprovechando de alguna manera o entendiendo un poco esa lógica, es donde al PT y a Lula se le abre esta posibilidad, donde incluso la justicia tiene que ir para atrás, reconocer que era una canallada lo que habían hecho con Lula, no solamente dejarlo en libertad, sino restituir sus derechos políticos, porque básicamente Lula era el único que podía salir a domar a este monstruo, que lo crearon y después se le fue de las manos. Muy parecido a lo que pasó con Honduras. La dictadura en Honduras fue totalmente auspiciada y patrocinada por el Partido Demócrata, pero después ya no sabían qué hacer con esos muchachos. Entonces, en esa especie de acuerdo donde Lula volvía, pero con una impronta muy fuerte del Partido Demócrata de los Estados Unidos, yo me imaginaba que iba a ser un Lula mucho más moderado. Y la verdad que Lula es Lula, probablemente está en una correlación de fuerza diferente porque sabemos que su vicepresidente fue un enemigo histórico, que tiene mucha gente dentro del partido que lo tira de las piernas para que no sea incluso más vigoroso, pero este es un Lula mucho más interesante que a priori yo me imaginaba. Y lo está demostrando con sus declaraciones geopolíticas. Vos fíjate que acá hizo algo muy parecido a Petro. En campaña y en la previa se despegaron todo lo más posible de los proyectos de emancipación, de la multipolaridad, ¿viste? No decían nada y cuando hablaban decían alguna cosa que a uno medio le caía mal. Pero enseguida empezó la gestión y se ordenaron claramente. Vos fíjate las negociaciones de Colombia con Venezuela, y vos fíjate las declaraciones de Lula, ya presidente, con respecto al conflicto con Rusia, cómo le paró el carro al infeliz de Gabriel Boric en varias ocasiones. Y con respecto a la moneda sur, como te digo, el cuchillo puede servir para cortar el pan, para hacer una rica comida o para clavárselo a alguien en el corazón, ¿no? O sea, los instrumentos no son ni buenos ni malos, los instrumentos son según cómo se aplique. Digo, Amorales. lo de la moneda sur, teniendo en cuenta la dependencia que nos impone el dólar y el sentido común que implica que, ¿por qué yo tengo que pasar por el tesoro de los Estados Unidos para pagarte desde Argentina a Perú o de Perú a Argentina? Y hay un montón de casos prácticos, de cosas que nos compramos entre nosotros, que encarecemos nuestro comercio de manera absolutamente irracional por tener que negociar con el dólar. Entonces, si esto se hace bien, nos salvamos todos. El tema es que, bueno, todas las herramientas son construidas por seres humanos en contextos donde no es el mismo nivel de soberanía que tiene cada país, no es el mismo nivel de gobiernos que tiene cada país. Entonces yo creo que es una construcción que tenemos que seguir muy de cerca, impulsar. En este momento está Dilma Rousseff como directora ahí en el Banco de los BRICS. Entonces, por un lado, está la nueva moneda de los BRICS, que estamos esperando a ver si sale, si no sale, qué formato va a tener. Está el tema de la moneda sur, que podría ser una moneda para conversar entre nosotros, pero como te digo, es algo que está al caer, pero es un proceso que capaz que son 5 años. Entonces, esta discusión, ante que el mes que viene Patricia Bullrich o Javier Milei se pueden quedar con la presidencia en la Argentina, es algo que nos queda lejísimo. Sí, sí, yo acá tengo todo de madera, queda tranquilo. A ver, yo coincido mucho contigo en este análisis. Lula no es el Lula de cuando dejó el gobierno, ¿no? Es un hombre que ha pasado por prisión, es alguien que tuvo que ver cómo su legado era sometido a un golpe de Estado en la persona de Dilma Rousseff.
Lula, siendo un hombre que venía de los sectores sindicales, donde los procesos son duros, ha tenido que ver cómo es que en su país se imponía un juececillo y un fiscalete para, en contubernio, para evitar que el pueblo le eligiera. Entonces, es un Lula que ha madurado mucho, ¿no? Yo creo que si Fidel y el presidente Chávez se encontrarán con Lula, le dijeran, esto era lo que queríamos explicarte hace 18 años atrás o hace 15 años, ¿no? Pero, entonces, es un Lula que llega y dice, no tengo mucho tiempo para esto. Y entonces es el que mete el acelerador desde un principio y dice, moneda sur, ahora o nunca. Y sí se puede, y vamos para adelante, ¿no? Y está poniendo los pies en Ucrania y está teniendo, ¿no? De pronto lo que necesita es un acompañamiento más cercano de los sectores progresistas de América Latina. Es la impresión que tengo, ¿no? Y con respecto a Petro, triste, ¿no? Ver cómo el hijo termina preso por el vil metal. ¿Qué está pasando en Colombia? Impresiones. A ver, por el tema de Lula, lo último que me quedé un poco con esta última impresión, no solamente es que necesita aliados que lo ayuden para ir para adelante, sino que necesita sacarse encima a los aliados que lo tiran para atrás. Oh. Que en ese caso, Argentina y Chile no le estamos haciendo ningún favor al compañero Lula. Mirá, con el tema Entonces, de antes de entrar Gustavo. al tema, antes de Sí. entrar a ese tema, ya que tocaste, entonces, claro, tiene a un Boric que es un ser bizarro, para no utilizar una grosería. Es un... No sé si se entiende. ¿Se entendió? Sí, 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 está claro. Ok. Y disculpen, hermanos chilenos, pero Lula es un poco aquí en Sudamérica el que... Acá en Perú había la figura de San Martincito, ¿no? El que tenía comiendo en el mismo plato a perro, gato y pericote, ¿no? Y es un poco lo que le toca, ¿no? Decirle a Boric, sí, pues yo lo comprendo porque es un muchacho joven, ¿no? Y también a ciertos rectores como Maduro que ya quieren, ¿no? Vamos para adelante, yo necesito salvar el día, ¿no? ¿No es un poco lo que le toca a Lula ahora? Bueno, obviamente cuando uno está llamado a ser líder y sobre todo no es que es el presidente de cualquier país, es el país más grande en extensión de nuestra América. A ver, a mí me parece que lo que es imperdonable, Jota, es el cinismo. Incluso acá voy a excusar por un ratito, los que me conocen y los que me ven en YouTube saben que no tengo ningún tipo de animosidad en quitarle ningún tipo de culpa a Alberto Fernández, un personaje realmente nefasto de la historia de nuestro país. Ahora bien, eh, Alberto es Alberto y siempre fue Alberto, para bien y para mal. O sea, el tipo es como es, el tipo nunca ha mentido, nunca se disfrazó de ser algo que no era, el tipo siempre fue esto, tomalo o déjalo. Ahora, yo creo que lo de Boris genera tanta bronca y a vos te despierta esas ganas de decir cosas que no podés, porque es un tipo que es cínico y porque es un tipo que no se esfuerza en disimular que tiene que ir a las cumbres internacionales a joder. Y que justamente, viendo el trabajo monumental que está haciendo Lula, cuando este muchachito sale de la cumbre y se dedica y da una conferencia de prensa contradiciendo todo lo que dijo Lula, le está faltando el respeto y lo está desafiando en su propia casa. Entonces, de, ponete en el bando de los Lacalle Pou, sincerate, decí para quiénes trabajás, quiénes financiaron tu campaña, cómo ganaste esa interna que nadie entiende cómo carajo una persona que nadie conocía termina ganando una interna de Daniel Jadwe, quiénes fueron los que te aparatearon todo, dónde salió el dinero, los recursos, quién financia las ONG que llevaron a Boric al poder. Y bueno, entonces yo juego a esto soy. Ahora, ir como amigo a la cumbre y salir a decir que Lula está equivocado, completa el panorama de un tipo que es un cínico que está haciendo un trabajo. Un poco a eso me refiero, yo no sé si es tu sentir. Absolutamente. Eso y más. Ok, Eso y más. ok. Eso. Mira, yo con la calle tengo evidentes
puntos de vista distintos, ¿no? Pero a la calle lo respeto porque sé en qué vereda está. Entonces, Claro. sé quién eres, o sea, Boric, sí que no, pero no con sí. Y al final lo único que vemos es que se trepa al carro del neoliberalismo levantando el faldón y mostrando el frustán. Uno dice, di quién eres, ¿no? Y nadie se va a molestar. Bueno, se molestarán quienes te votaron, ¿no? Pero ya ponte en claridad, ¿no? Pero bueno, la historia de la América Latina está llena de esas experiencias, pero también el recuerdo que la tradición no paga y el imperio lo sabe, ¿no? Y tarde o temprano a todos, porque a todos les ha pasado, les cae el síndrome de Noriega, en mayor o menor extensión, ¿sí? Entonces, nos movemos al tema de Petro, ¿te parece? Vamos con el tema de Petro, que no quiera que se nos pase. Yo no soy de seguir así de manera muy asidua las cuestiones leguleyas que tienen que ver con estas cuestiones, a menos que el hecho de corrupción vaya de la mano del propio presidente o algún funcionario. Quizás podrías vos opinar mucho más en tema que yo sobre esta cuestión. Sí, obviamente me parece que nadie está exento de caer en nada. Perú sabe, Mm. Argentina sabe que los hijos de grandes líderes pueden terminar siendo gente muy nefasta. A mí sí lo que me parece es que nunca nos tiene que terminar de mover un poco la percepción, un hecho de delincuencia individual con hechos de corrupción estructural, que es lo que a mí me preocupa. Obviamente, el hecho de corrupción individual uno lo separa, se lo castiga, la justicia toma la decisión que se tiene que tomar y si es culpable se lo condena y va a la cárcel. Ahora, cuando los movimientos de corrupción son estructurales, Ujú. donde hay una maquinaria dispuesta a saquear y hambriar un pueblo, como que es lo que viene ocurriendo en Colombia, me parece a mí que eso es la mayor diferencia que tenemos que rescatar, porque ¿qué es lo que le van a querer vender ahora a los hermanos colombianos? Que es lo mismo, un hecho de corrupción individual a la maquinaria de sangre y muerte que los viene sometiendo hace tantos años. No sé cómo lo ves vos, yo sé que vos tenés más información que yo sobre el tema. Sí, no lo sé, no sé, pero sí tengo una opinión en el sentido que nos duele Colombia. Te voy a decir una cosa, yo he visto acá en Perú, y esto me llamó la atención, no lo entendí muy bien porque nos sentimos mucha Latinoamérica, ¿no? Pero cuando ganó Petro, Daniel, yo he visto en Perú gente llorar. O sea, nos hemos emocionado cuando ganó Lula, cuando volvió al poder el MAS en Bolivia, o sea, pero creo que Petro es un antes y un después en Colombia, el país más subordinado a los intereses del señor Gringo, ¿sí? Y ver que había un, un retroceso de parte del imperio ahí, era como, wow, yo he visto gente llorar acá en Perú. Y claro, ver al hijo mayor del presidente Petro implicado en esto, uno dice, ¿no? Y claro, hay un llamado de atención profunda a todos aquellos que tienen responsabilidad a ir con, oye, tenemos que hacer bien esto, ¿no? Pero que estamos paseando por Latinoamérica y creo que aquí vamos a sacar las espadas en algún momento. Bukele. Bien. Decime, para decirlo en argentino, ¿qué pensás vos de Bukele? ¿Cómo es el que pensás vos? No, te sale muy bien, te sale muy bien. Eh, Mirá, yo creo que hemos sido muy claros, incluso eh, a la hora a la hora de caracterizar un movimiento, un proceso, una cosa que es novedosa en la política, nosotros utilizamos dos o tres anclas que nos permiten de alguna manera rápidamente, prematuramente, ver para dónde se va a terminar inclinando la cosa. A mí lo que me llama la atención es por qué no se aplica con el caso de Nayib Bukele el mismo criterio que se aplica para evaluar a cualquier gobierno de Latinoamérica. Eh, Manda a cerrar la sede diplomática de Venezuela en El Salvador, da declaraciones públicas en simultáneo mientras le pide dinero al Fondo Monetario Internacional
y irrumpe con militares en el Congreso porque no se lo quieren aprobar, y en un gesto que ya saquemos la ley y vayamos directamente a lo simbólico. Va el presidente de la Nación y se sienta a presidir la sesión donde a punta de pistola van a aprobarle un desembolso del Fondo Monetario Internacional. En simultáneo va y cierra la sede diplomática de Venezuela, dice que Nicolás Maduro es un ampón, un dictador, un esto, un el otro, y enseguida, espontáneamente todos claramente diríamos, este es un gobierno de derecha enemigo de la causa nacional, popular, latinoamericana, etcétera, etcétera, el nombre que le quieran poner. ¿Qué diferencia tiene Bukele con esto? Sí, bueno, ha tenido alguna que otra declaración elogiosa con Cuba, tiene así en su origen alguna cuestión de haber formado parte de un partido de izquierda. A mí me cuesta encontrarle alguna cuestión. Dice, no, porque el Bitcoin desafía al dólar. A ver, el Bitcoin justamente es llevar la economía que todos nosotros queremos es una economía de trabajo y una economía donde lo que valen las cosas es lo que cuestan con respecto al trabajo impreso en eso. Una economía de verdad, no una economía de la burbuja financiera ni de la especulación. Y el Bitcoin justamente es pasar de esta economía financiera, que ya es totalmente especulativa, al reino de la especulación. Y así les ha ido a muchos hermanos que confiaron en esta cuestión del Bitcoin. Sí, cuando habla de geopolítica es un poco disruptivo, si se quiere, que alguna vez ha tenido algún discurso con el que puedo coincidir, como puedo coincidir con algún discurso de Erdogan, y eso no me quita saber que el tipo es un hijo de puta, perdón por el lenguaje. Ahora bien, en este contexto, el que es enemigo de Nicaragua, el que es enemigo de Venezuela, el que tiene que aplicar sus políticas a punta de pistola porque no tiene cómo generar los consensos dentro del marco democrático, me parece que es un enemigo de nuestras causas y sobre todo lo que más me preocupa, porque es cuando yo empecé a hablar fuerte sobre este tema, fue cuando esto empezó a infectar la política de mi país. Puede sonar un poco egoísta incluso lo que digo, pero viste, yo no vivo en El Salvador, yo no he padecido lo que son las maras, entiendo que tiene un nivel de popularidad muy grande, porque claramente cuando vos sacás un plan como el que sacó de meter 100.000 tipos en prisión, naturalmente tiene que mermar la cosa y mejorar. También, y con mucha humildad, le planteo a los salvadoreños que en su momento Uribe también generaba pasiones por haber bajado el crimen, por enfrentarse al terrorismo, por pacificar Colombia, y sabemos cómo terminó. En su momento Felipe Calderón, con el Plan Mérida también, era el tipo, gran pacificador de Colombia, todos lo amaban, de México, perdón, todos lo amaban, hasta que después cuando vos terminás con esa burbuja que cuesta muchísimo dinero y que es imposible de perpetrar para siempre, sale toda esta gente a la calle y es peor todavía. Ahora, yo entiendo que es una cuestión difícil, que es una cuestión donde la izquierda y la derecha, por llamarlo rápidamente, no han solucionado el problema, y obviamente que tienen derecho los salvadoreños a estar entusiasmados con alguien que parece que está resolviendo el asunto. Ahora, cuando toda la política de mi país, Patricia Bullrich, Javier Milei, Santiago Cunio, salen a pegar carteles diciendo Bukele en Argentina, Rosario necesita un Bukele, vos sabés que Rosario es la ciudad de Messi, donde hay asunto del narco, donde nos vienen a vender que ese es el modelo, que hay que construir cárceles a cielo abierto en mi país, que tenemos que salir a hacer detenciones masivas, con el historial, querido Jota, con lo que nos costó recuperar la democracia en Argentina, ni hablar en Chile, por favor, no. O sea, lo quieren aplicar en El Salvador, a mí me parece que no les va a funcionar, aplíquenlo. Ahora, cuando veo que toda la derecha latinoamericana está haciendo propaganda para transformar a nuestros países que no tienen maras en cárceles a cielo abierto o declararnos toque de queda, que después de las 7 de la tarde no podamos salir, ojo con esto, porque es peligroso. Sí, a mí me parece que Bukele es un personaje interesantísimo por esa riqueza y por estas contradicciones que genera, ¿no? Nadie podría negar que ha sido o que se está convirtiendo en un personaje que la derecha latinoamericana trata de auparse o apropiarse con la finalidad de, por ósmosis, ganar esta popularidad, ¿no?
pero también es interesantísimo este personaje que, siendo el pulgarcito de Centroamérica, pueda pecharse con el Imperio del Norte y decirle, oye, tú no me vas a imponer los fiscales que tú quieras y voy a desarrollar mi propia economía o mi propio proceso, ¿no? Y en ese interín pensaba, justo ahora que tú hablabas, que no será que precisamente es un proceso de verdad. Digo, la relación con Maduro, la relación con Petro, podría ser mucho más armoniosa, mucho más elaborada, pero es lo que hay. Y es un proceso que se está formando recién. Entonces, no, es lo que un poco tú decías, ¿no? Sería raro que todo estuviera bien. O sea, que todo saliera hecho como en Photoshop, uno diría, aquí no, esto no me convence. Pero si nuestro proceso está lleno de estas fracturas, pero que tiene un solo horizonte, creo que es una señal clara de que es un proceso honesto, que tiene sus contradicciones, pero que, digo, si pones tú a Maduro y a Bukele del mismo lado sobre el tema de la penetración del imperio, pues van a opinar lo mismo, ¿no? ¿No crees? Y ahí tiene una gran distancia con Milei, por ejemplo. ¿Sí? Porque entonces, a ver, a Milei, porque Milei lo que quiere es poner el dólar allí en Argentina como moneda y punto. ¿No crees que son procesos que precisamente se están dando a partir de que es un proceso genuino con sus propias rispideces y que sería raro más bien de que no los hubiera? No, la verdad que no lo veo así, pero para nada, incluso siguiendo un poco cuál es el ideario político. A ver, yo te lo planteo y sin apasionamiento, porque la verdad que es una cuestión No, de no lo que diga uno eso, porque puede. no hay de argentino que no lo- tenga apasionamiento, mi querido. no, no, pero me refiero Menos cuando se habla de política. lo mismo con Boric y lo mismo con Alberto Fernández. O sea, el trabajo que uno se toma de decir, bueno, cuando llega un presidente al poder, apalancado sobre qué viene. Y muchas veces es hasta triste y duro. A uno le gustaría saber menos de lo que sabe. A eso voy. Entonces, vos sabés que Alberto Fernández tenía relaciones pulidas con grupos de medios, con el vicepresidente de Clarín, con gente muy importante del Partido Demócrata de los Estados Unidos, etcétera. Bueno, cuando lo analizamos a Boric, ¿cuál es su equipo? ¿Qué tiene ahí? Bueno, tiene gente que fue becaria de todas las fundaciones que conocemos, gente que directamente recibe inyecciones de dinero de la ANET, de la USAID. Bueno, está muy claro por dónde viene. Cuando yo analizo cuál es el equipo de Bukele, la cantidad de venezolanos que trabajaron para lo peor de la derecha más rancia venezolana, yo no veo ahí matices o cuestiones de rispideces que no encajan, sino que veo modelos claramente antagónicos. Y yo podría incluso, a ver, ¿qué es lo que me parece? Vos mismo dijiste que Brasil no estuvo de acuerdo en su momento con el Sucre que proponía Chávez. Esa me parece una contradicción, un chisporroteo de un proceso genuino. Si vos tenés gente que trabaja para Guaidó, que trabaja para Leopoldo López, que trabaja para esta mujer que ahora está saliendo por todos los medios, se me fue el nombre, ya me voy Corina a acordar. Machado. Corina Machado. Yo creo que ahí hay una diferencia muy abismal y sobre todo con lo que tiene que ver con patear en el piso al más valiente. Para mí, bueno, a ver, vos sabés que he estado en Venezuela hace muy poquito, tengo una relación de amor con un montón de hermanos venezolanos y yo sé, Jota, que si Venezuela se cae, no es simplemente que va a cambiar el gobierno, como podría pasar quizás acá en Argentina. Si Venezuela se cae, va a morir mucha gente, hermano, mucha gente. Si Venezuela cae en la garra del imperio, como tienen prometido, ya han intentado matar a Maduro con drones, ya han mandado cuerpos terroristas a meterse por tierra. Si llegara a caer Venezuela, la gente que yo amo, mis compañeros en Venezuela, van a vivir una masacre. Entonces yo puedo hasta incluso comprender a alguien que dice tonterías, que tiene declaraciones desafortunadas, pero cuando vos te planteás, o sea, Bukele está a la derecha de Alberto Fernández y de Sergio Massa. O sea, la política para con Venezuela que tiene Nayib Bukele es la política de Macri. Y ahí se va la vida de mis compañeros. Y alguno puede decir, bueno, pero no ataca a Cuba. Bueno, a mí no me alcanza para no atacar a Cuba para ser un compañero. ¿Entiendes lo que digo?
Sí, sí. Proceso complicado. Y es bueno tener posiciones divergentes porque precisamente esto explica o demuestra que nuestras posiciones no están hechas con Photoshop, pues, ¿no? Absolutamente. Y que precisamente así se construye una posición. Vámonos a un grande de América A ver. Latina y el Caribe. Andrés Manuel López Obrador, su legado, que ya está a punto de, porque él dijo, yo termino esto y me voy a mi rancho, que se llama, ya sabemos cómo, ¿no? Y los que le siguen, ¿no? Yo hablaba con alguien muy conocido en las redes hace unos días atrás y me decía, tengo miedo de lo que va a venir, porque Brad es un Lenin Moreno. Showman, o sea, ya ni te digo, Gabriel Boric. Y los dos que siguen, Adán, me gustaría, pero no cuaja. ¿Cómo ves el proceso mexicano? A ver, yo voy a evitar dar categorías de ese tipo tan tajantes, básicamente porque es un compromiso que he tomado con la comunidad de tratar hasta que se termine de definir la cosa, de opinar lo menos posible, sobre todo porque lo que está en juego es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, yo creo que de alguna manera el calendario electoral o la agenda del poder electoral en México se ha mudado de partidos y está en Morena hoy por hoy. O sea, toda la pugna de intereses está, porque claramente de los otros partidos no tienen ningún tipo de posibilidad. Y es obvio que ahí van a jugar un montón de intereses que históricamente estaban en otro lado, que el perfil de los candidatos, viste, cuando yo escucho a algunos amigos México, y esto lo hablamos bastante antes, ¿no? Hay que prestarle mucha atención a la cuestión del relevo. Vos sabés que en México tienen esta idea de que la reelección es algo malo, que no reelección. Bueno, un Andrés Manuel López Obrador te nace cada 50, cada 100, cada 200 Lo años. hicieron y rompieron el molde. Claro, entonces digo, bueno, ¿quién va a reemplazar a este muchacho? Y a mi juicio, probablemente han funcionado los relevos donde no quedaba ninguna duda de es este. Y se lo prepara y se lo forma y se lo tiene al lado y se lo construye, ¿viste? En este caso, son todos los que quieran competir se lanzan. El tema este de las encuestas, yo mucho no lo termino de entender, Jota, yo no sé cuál es tu opinión con respecto al mecanismo, a la modalidad, pero básicamente es como una encuestadora propia, no es una encuestadora privada la que va a terminar definiendo cuál es el que tiene más intención de voto. ¿Es así? En realidad sí, es un proceso. Ahora, sea privado o no, ese detalle no lo conozco, pero sé que es una encuestadora. Entiendo que la misma tendrá el consenso de las partes, ¿no? Y que todos dirán, sí, pues es una encuestadora que no me va a mentir. Lo que yo percibo es que Andrés Manuel, en la mirada que tiene, sabiendo que él no va a estar, esta es la impresión que tengo, ¿eh? Y, insisto, hicieron a Andrés Manuel y rompieron el molde, ¿no? Y sabiendo que él no va a estar en el proceso que viene, busca generar precisamente esta crisis porque va a haberla. O sea, mejor tener la crisis bajo control a tener la crisis y no tener control de la IA. Ajá. ¿Ya? Entonces, esto va a pasar porque va a pasar. ¿Ya? O sea, alguien va a tener que estar aquí y por ese espacio se van a sacar duramente las batallas. O sea, van a dar duras batallas. Iba a decir, se van a Sí. sacarla, pero mejor no. O sea, Claro, a ver, a mí me pasa esto, Jota. Yo tengo claramente una mirada, y podría hasta incluso, si querés, un veredicto sobre cada uno de los aspirantes. Ahora, el tema es que después va a quedar uno. Y todo lo que digamos de ese uno, ¿cómo después va a ser compatible con enfrentar una campaña electoral? ahí Que es a voy, mí un poco ahí lo que voy, ahí más me voy. preocupa. Entonces, mira, yo creo que esta debe ser la consigna, ¿sí? Entonces, todos somos seres de luces y de sombras, ¿sí? Andrés Manuel sabe que no va a estar en el próximo proceso. Y él ha dicho, yo no me quedo ni como líder moral, nada, yo me voy a mi rancho y luego me cuenta cómo va la cosa. Yo no voy a estar. Pero tengo que generar las condiciones para que el que venga siga con el proceso que ya se ha encaminado, ¿sí? Entonces, tengo que dejar los candados. ¿Crisis va a haber? Sí.
Confrontación va a haber, sí, porque la gente por el poder se confronta y crea crisis. ¿Sí? Ok, pero él ha logrado, creo yo, en su habilidad en este momento, tener una crisis bajo control. Los candidatos confrontándose entre ellos con el apasionamiento que eso implica y que puede ser un espectáculo doloroso para quienes vemos el proceso desde fuera. ¿Sí? Y decir, oye, un momentito, estamos jugándonos con el legado de. Pero esto tiene una parte positiva, creo yo. ¿Sí? Que esta crisis va a terminar con uno al frente de. Y tiene que terminar con el compromiso de los que no ganaron tienen que ponerse en la fila de atrás y salir a hacer campaña. Clarísimo. No se vale abandonar el barco. El que gana, Mira, gana y ese es. mira, con esto que estás planteando yo estoy absolutamente de acuerdo, porque así además son las reglas cuando uno se compromete a jugar una interna, el que pierde tiene que necesariamente acompañar, si no, no tendría ningún sentido. Nos pasó a nosotros en el año 2015, cuando fue la elección con Mauricio Macri, por eso aplico esta distinta vara con México, que alguno puede decir, che, pero es contradictorio, ¿por qué? Al enfrentar otros procesos eleccionarios decís todo lo que pensás y con México no. Bueno, justamente, primero porque entiendo el rol geopolítico importantísimo que está ocupando México en este momento, y donde es clave una continuidad de la Cuarta Transformación, porque confío también mucho en Andrés Manuel, confío en la sabiduría de este hombre y sé que no es que está dejando a la marchanta que la 4T se transforme en cualquier cosa porque él se va a descansar. Entiendo que es un tipo mucho, ¿cómo decirlo? Están mirando la proyección a la historia. Él sabe ejecutar mucho mejor de lo que demuestra y es parte de la magia, que él te pone la mano por acá y te mueve, pero en realidad lo que está ocurriendo en otro lado. Por eso me parece que es uno de los grandes de la política latinoamericana. Pero al margen de eso, ¿qué nos pasó en el 2015? Sonaban también 5 nombres antes de la elección contra Mauricio Macri. Cristina ya no se podía presentar, había una crisis de liderazgo y sonaban varios nombres. Y empezó una batalla campal entre todos esos sectores, donde, claro, un poco la pugna era, no, porque este desgraciado delincuente, hijo de, es el candidato de tal. No, y este otro, bueno, fue absolutamente beligerante la cuestión. Termina imponiéndose, yo te diría que no fue por encuestas, pero sí termina quedando como único candidato Daniel Scioli por encuestas, porque era el que más medía. Eh, y nos vimos a un mes de la elección teniendo que salir a militar y a convencer a nuestro pueblo de votar un tipo que 6 meses estuvimos diciendo que era prácticamente la reencarnación de Lucifer. Eso fue muy difícil y eso tiene mucho que ver con la victoria de Mauricio Macri. Me asusta un poco viendo el tenor de Sí, la sí. interna que están teniendo los compañeros en México, de que hay cosas que se están diciendo de algunos candidatos que son tan pero tan duras, que yo después no sé cómo van a hacer justamente para hacer esto que vos decís, de hacer campaña por alguien que el mes pasado dijiste que era la peor persona del planeta. Entonces yo digo, yo creo que está bueno que la interna sea picante, señalar contradicciones, señalar cuestiones, pero siempre teniendo en cuenta que después vos puedas al otro día salir a convencer a tus vecinos de votar a esa persona. Sí, sí. Yo creo que eso va a ser, sí, eso es bien complicado, ¿no? Ahora, yo veía en esto, ¿no? Es decir, alguien, porque es parte de la campaña, ¿no? Marcelo es Lenin Moreno. Uno no va a mirar el futuro, ¿sí? Pueden ser las discusiones propias de la pre-campaña, ¿no? Pero ¿sabes Sí. lo que a mí me parece? ¿No? O que Sheinbaum es el personero de los grupos. ¿Sabes lo que tenemos en este momento? Es que el debate en México está siendo tan grande a partir de es decir, cuando yo hablaba con esta persona y me daba su impresión, mi raciocinio era este, ¿no? Qué bueno que haya esa discusión previa. Qué bueno que se esté hablando de manera previa. Y es lo que Andrés Manuel ha logrado.
de que haya un debate previo antes de, para que el elector le diga al que va a subir, oye, vamos a poner los candados para que el que suba vaya en este horizonte. Y los candados son... ¿Vos te referís que es positivo porque todos vamos a saber de qué pata cojea el próximo presidente de México y el pueblo mismo, la Cuarta Transformación misma, va a poder tutelarlo? Hay mucho de eso, porque cuando, y esto puede sonar a poema lírico, ¿no? De que el pueblo cuando toma conciencia, puede ser, pero cuando tienes un pueblo que realmente se ha comprado el pleito, y es bien difícil que retrocedas. Correa desarrolló un proceso y había un pueblo que acompañaba, pero no era un pueblo que pudo resistir el embate del neoliberalismo encarnado en Lenín Moreno. Hubieron protestas, pero los quebraron con un Yacu Pérez, ¿no? Entonces, eso nos dolió. Y a partir de esa experiencia, tenemos que decir, ok, México, ¿cómo va? Vienen los que vienen. Dios quiera que estén a la altura de las circunstancias. Pero por si no, tienes un pueblo altamente ideologizado, con un debate político muy fuerte, que puede ser el candado para asegurar que la Cuarta Transformación consolide más allá de la presencia o no de Andrés Manuel. Eso es, digo, queriendo ver las cosas. Para ponerles un poquito de presión también a los hermanos mexicanos, el mundo los está viendo y de cómo ellos resuelvan este escollo va a depender quizás doctrina que vamos a aplicar en el resto de nuestros países por décadas. Sí, No es un juego sí, lo que se viene en México. sí, sí. O sea, el proceso mexicano va a generar doctrina. Acabo de darme cuenta a partir de lo que acabas de decir. El proceso mexicano está generando doctrina, ¿no? Y tenemos que ver cómo va a funcionar. Y es por eso que todos estamos así como comiéndonos las uñas, Totalmente. viendo lo que pasa, ¿no? Y en la expectativa de esto. Y yo tengo la certeza de que se han generado ya los candados, o se están fraguando los candados, ¿no? Se están terminando de meter al crisol y nadie va a poder salirse de... Yo lo que sí me permitiría decir, así sí, humildemente desde afuera para un hermano mexicano, que es un poco lo que veo como mucha falopa de izquierda y derecha, falopa acá en Argentina decimos a la droga, pero puntualmente como metáfora es, a ver, mucha palabra vacía tratando de encajar esta interna entre categorías de izquierda y derecha que dicen poco y nada de la elección que se viene. Yo creo que básicamente el trabajo ciudadano que pueden elaborar es conocer el historial de cada uno, de dónde viene cada uno de los candidatos, qué ha hecho cuando tuvo responsabilidad de gestión, si tienen compromisos por fuera de México o no tienen compromisos por fuera de México, más allá de la cuestión de decir está más a la izquierda, está más a la derecha, que muchas veces la verdad que define poquito y nada. Yo creo que incluso yo si fuera mexicano basaría mi voto en cuán soberano es ese candidato a la hora de tomar decisiones sin tutelaje alguno. Creo que eso es vital. Daniel Levita, con usted me paso conversando pues 3 horas y no me doy cuenta, y luego sé que usted tiene una agenda muy complicada y que ha tenido... Se me hizo de noche acá, es una cosa de loco. ¿Cómo? Que se fue oscureciendo y ni me di cuenta. Sí, pues. Hermano querido, yo tengo que agradecerte por haber estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Cuéntanos rápido, ¿cómo van tus procesos creativos musicales? Sé que andas muy ocupado también en en estas lides de la vida. No, la verdad que cuando la charla es buena vale la pena quedarse. A ver, venimos este año de sacar nuestro disco número 8 que se llama 12 Campanadas, que lo pueden encontrar, está completo en mi canal de YouTube y lo pueden encontrar también en Spotify y todas las plataformas. Un disco que habla, obviamente, mucho de la patria grande, que habla mucho de Perú también, así que los invito a que vayan a escucharlo. Venimos trabajando en lo que va a ser ya nuestra próxima producción. Estamos trabajando con Santiago Tabela, que es bajista y uno de los cantantes del Cuarteto de Nos, uno de mis grupos favoritos de Uruguay,
que bueno, se vino acá para Buenos Aires a trabajar unos cuantos días en estas producciones nuevas que estamos sacando. La verdad que agradecerles por todo el cariño que le están dando a los primeros 2 singles, a los primeros 2 cortes que estuvimos publicando de esto, y vamos a estar ahora el 11 de agosto, faltan poquitos días, presentando este nuevo material junto con Santiago del Cuarteto de Nos acá en Buenos Aires, en Palermo, en un club hermoso que se llama Lucil. Y bueno, ese va a ser el puntapié, de alguna manera, va a ser el cierre de esta etapa de todos los procesos que venimos planteando y el inicio de algunas cositas nuevas que vamos a estar publicando ya de cara a fin de año. Nos estamos repartiendo mucho, que es un poco algo lindo que nos dejó la pandemia de decir, ok, bueno, en pandemia no había nada que hacer, no había conciertos que dar, había muy pocas chances de salir hasta filmar un videoclip, digo, todo era como muy casero, y ahí surgió esto de empezar a utilizar nuestro canal de YouTube para conversar con nuestros seguidores y empezar a generar comunidad y hablar de estos temas. Y bueno, cuando ya después se volvió a la normalidad, me quedaron ahora estos 2 trabajos donde tengo que repartir un poco a todos los que se sumaron. Así que la verdad que es un placer, agradecerles un montonazo a todos los hermanos de Latinoamérica bueno, que vienen a compartir un rato de música y de política con nosotros. Dani, a lo que sigue tiene usted el derecho de decir no, si es que lo crees conveniente. A ¿Podría usted ver. a capela interpretar algo o eso no se puede hacer? Apa, me agarraste desprevenido, sí. ¿Cómo que no? Déjame pensar alguna cosita. A ver, ¿O lo somos dejamos para los un hijos de programa? esa... ¿Cómo? ¿O lo No, dejamos no, para... dale. Mira, este disco, 12 campanadas, abre con una canción que se llama La Hora de los Pueblos, que es el nombre de un libro conocido de Juan Domingo Perón, donde hablaba un poco de qué era la hora de nuestros pueblos. Acá me Así dicen le solo que pusimos... no puede entrar pista de fondo porque podría haber un problema con el No, tema. no, lo hacemos a A capela, capela, tranquilo. dale, dale. Y uno de los versos de la canción dice: somos los hijos de San Martín y Bolívar, de Martí, de Azurduy y de Artigas, de Hidalgo, Sandino y la vida contra el arsenal foráneo y nuestra propia oligarquía. Eh, y se me fue el pedacito, ahí está. Salió hace poquito, todavía no la hicimos ni en vivo. Daniel Ahí Dedica, va. un grande de la patria grande. Fíjense, fue tan bueno el fragmento, imagínense cómo va a ser el resto. Me ha Vayan a escuchar. fascinado. ¿Podría repetirlo, por favor, esa parte? Sí, dice, somos los hijos de San Martín y Bolívar, de Martí, de Azurduy y de Artigas, de Hidalgo, Sandino y la vida contra el arsenal foráneo y nuestra propia oligarquía. Genial. Y cuánto miedo que le tienen aquellos. Van aflojando la corbata del cuello, qué bello es ver a la plebe, yo sé, que, ay no, bueno, no sé, la próxima preparo algo. Todo esto es culpa del Jota, que no me avisa antes porque yo me preparo un No, poquito pues. de la semanita, pero bueno. Hermano querido, un fuerte abrazo. No nos podemos achicar ante ningún desafío, Jota, es así. No hay manera, no hay manera. Te mando un Daniel abrazo. Dedica, querido hermano de la patria grande, un grande que ha estado la tarde de hoy con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar. Y bueno, ahora sí me despido.